Bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de su programa de televisión digital, Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo. En esta ocasión estoy muy contenta de traer de nueva cuenta, felicitándola por su incansable labor dentro de los procesos de gestión cultural en pro del Estado y de la diversidad. Estoy refiriéndome a una de nuestras ya invitadas, hablando un poco del trabajo de ciencia. Flor Pacheco, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en estudio. Tú eres bienvenida y este es tu hogar. Muchas gracias, Clarisa, de verdad agradezco y me da muchísimo gusto verte. Entonces, creo que es un placer compartir siempre contigo espacio. Bueno, pues en esta ocasión nos viene a hablar de un tema muy interesante, ya que está encargada del área de difusión a partir de una red muy grande de personas que se están dedicando a la gestión cultural, y nos viene a hablar o a platicar un poco de este que ya será el cuarto encuentro de gestión cultural de México y que se llevará en los días del 11 al 14 de noviembre. Entonces, platícanos un poquito. ¿Cómo es que se había consolidado este proyecto en años anteriores y cómo se introduce en este nuevo formato que ya tendrá que ser completamente virtual y digital a partir de los fenómenos pues, de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo? Pues en realidad el encuentro se realiza cada 2 años, este es el cuarto. El encuentro pasado se realizó en Mérida, Yucatán, y esto nace a partir de que nace la gestión, ¿no? La gestión es una disciplina que viene apenas consolidándose, entonces es una área que apenas estamos descubriendo, y en esta necesidad de saber qué hacemos todos los gestores culturales, se crea la Red Universitaria de Gestión Cultural. A partir de eso se empiezan a crear este tipo de encuentros, no solamente para compartir los conocimientos que vamos generando durante la academia, sino también para conocer qué está haciendo el otro, qué está viendo el otro, cómo lo está haciendo y sobre todo cómo lo está procesando. Creo que al final el estudio es pues maravilloso, ¿no? O sea, conocer lo que tú sientes, lo que tú piensas, cómo lo trabajas, cómo lo haces, cómo lo desarrollas en tu contexto social, es una de las áreas que tiende a hacer y que tiende a trabajar la gestión cultural. El encuentro pasado se trató de los objetivos de la Agenda 2030. Este encuentro se trata de las comunidades, ¿no? Y qué mejor lugar para hablar de las comunidades que Oaxaca, que sabemos que tenemos un montón y que cada una de ellas se desarrolla de manera totalmente diferente, ¿no? Interesantísimo pensar en cómo se realiza una gestión cultural, por lo menos en el año pasado, con la Agenda 2030, que es una agenda de desarrollo sustentable, sostenible, y que en la actualidad está tomando como mucha relevancia, aunque ya pensamos aquí en los contextos de atraerlo a nuestra propia comunidad. Ha sido muy complicado el proceso de profesionalización, lo sabemos, porque no tenemos regularmente como todas estas iniciativas de formación que sean específicamente para gestores culturales. Habemos y hay un montón de gestores que lo hacen desde la práctica, vamos, ¿no? Claro. Aprenden a manejar un centro o abren una asociación civil y tienen todos estos recursos. Pero coméntanos, aquí que tenemos específicamente estas posibilidades de desarrollarnos como gestores, ¿qué es lo que nos está ofreciendo el camino de la profesionalización en Oaxaca? Híjole, me encanta cómo has abordado el tema, porque en realidad la licenciatura nace así, aquí en Oaxaca, ¿no? Se crea a partir de la necesidad de profesionalizar a estas personas que ya tienen como un gran camino en la gestión, pero que realmente no tenían un título. Entonces, a partir de ahí nace la licenciatura como un diplomado. Y después se consolida, se hace una reestructuración en el mapa curricular y se consolida como una licenciatura, ¿no? En Oaxaca, o sea, cada licenciatura de gestión, tanto de derecho como de economía, siempre tiende a especializarse un poco, y aquí en Oaxaca nos tendemos a especializar un poquito más por 2 ramas, la artística o la cultural, ¿no? Y trabajamos mucho con proyectos. Para poder profesionalizarnos sabemos que no solamente la academia es necesaria, sino además la experiencia. Y qué mejor experiencia que andar caminando, no solamente como en la ciudad, sino en las comunidades, ¿no? Abordar cada tema y tratar un poco de saber cómo lo hacen ellos, ¿no? O sea, creo que aprender desde la manera en la que ellos ven
ellos tienen sus cosmovisiones y poder abordar un poquito a través de eso, que en realidad no creo que podamos verlo desde sus ojos porque sería como muy complicado, ¿no? Pero creo que esta empatía es lo que caracteriza al gestor, ¿no? Flor, interesantísimo porque esto que me comentabas de que tienes la posibilidad de irte a la práctica y que de hecho ya existen personas que eran originalmente gestores culturales como de manera libre, ¿no? Y tienes la oportunidad de acercarte a ellos, pero tú eres súper jovencita, afortunadamente. ¿Qué opciones te ha posibilitado pues esto, ¿no? Como conocer a muchos gestores que tienen a lo mejor diferentes edades, diferentes formaciones o diferentes caminos de entrada y que llegan a este camino de profesionalización en Oaxaca. ¿Cómo es tu experiencia? Pues cualquier punto de vista es válido, ¿no? Siempre va a ser como bastante pues subjetivo cada uno de nosotros. Sin embargo, creo que la riqueza existe en eso, en poder compartir tanto lo que tú has vivido hace años de experiencia, ¿no? O sea, creo que hablando de tecnología de 10 años para acá, híjole, hay como una gran diferencia. Sin embargo, las personas siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, es cierto que las culturas van cambiando, es cierto que se van moviendo, pero creo que el humanizar siempre va a estar presente, ¿no? O sea, el poder compartir con alguien su experiencia, el poder hablar, el poder dirigirte, oye, ¿cómo era esto antes, no? O sea, cuéntame un poquito, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha abordado? No sé, o sea, las nuevas generaciones, las antiguas, siempre creo que podemos compartir, siempre podemos estar en constante diálogo y creo que de eso se trata, ¿no? De un diálogo constante para poder saber, para poder abordar de la manera más adecuada. Y no te estoy diciendo que sea la correcta, sino la más adecuada que se pueda tomar en ese momento. Creo que una de las herramientas que brinda la gestión es esto, ¿no? El poder dialogar y el poder hacerlo de la manera, pues, más adecuada, que se pueda uno dirigir con respeto, ¿no? O sea, creo que la tolerancia siempre va a ser la base del diálogo. Y pues esto es lo que bueno, lo que yo he aprendido en mi camino, que ha sido corto, ¿no? Pero en realidad creo que admiro a muchos de mis colegas, ¿no? Ahora ya colegas, y la verdad es que hay cosas que yo podría decir, híjole, es que en Oaxaca no sé de dónde más sacar, ¿no? O sea, yo creo que volteo para un lado y me admiro y volteo para el otro y me admiro, pero una de las cosas una de las herramientas, mejor dicho, que me brindó la gestión es poder admirar esa belleza en cualquier estado, ¿no? En cualquier lugar. Y bueno, creo que, o sea, todos somos portadores de cultura, entonces el poder reconocer esto en primera instancia para mí fue algo que me abrió totalmente los ojos, ¿no? Cambió mi punto de vista, cambió mi manera de ser, mi manera de actuar, ¿no? La manera de dirigirme a los demás. Entonces, esa es una de las cosas que más admiro de la gestión. Ahora, pensemos un poco en lo problemático que se vuelve esta definición como muy omniabarcante, muy comprensiva de lo que es la cultura, ¿no? Porque como gestores culturales tienes que reivindicar un poco, pues que no nos referimos específicamente a la alta cultura y a la baja cultura como en términos un poco despectivos, sino que somos productores de cultura. ¿Podrías decirnos para ti, dentro de tu camino ya de profesionalización, cuál es la definición y conceptualización que le darías a la cultura como gestora cultural en el estado de Oaxaca? Híjole, pues creo que lo has abordado de manera muy correcta, ¿no? Para mí, creo que es eso, somos entes portadores de cultura, cualquiera de nosotros porta y siempre ha vivido en cultura, ¿no? Una de las cosas que me gusta hacer es separar la cultura del arte. Creo que tenemos muy internalizado este concepto, ¿no? O sea, cuando nos referimos a cultura, siempre nos dirigimos al arte, ¿no? O sea, como la música, la literatura, que sí es cierto, ¿no? O sea, es parte de nosotros. Pero al ser parte de nosotros, el arte siempre se va a despegar también, ¿no? O sea, el arte siempre es una herramienta que nos va a servir. Sin embargo, no por no ir a museos, no por no tener tanto conocimiento de algo, quiere decir que somos entes sin cultura. No, al contrario, nosotros como seres humanos siempre vamos a ser portadores de cultura, ¿no? O sea, desde la manera en la que estoy viviendo mi contexto social, desde la manera en la que estoy viviendo mi contexto social, a partir de eso nosotros somos creadores de cultura. No es la manera de qué hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no?
Sí, bueno, o sea, porque no es lo mismo esto de los objetos de arte como producciones de la cultura, ¿no? Y que cualquier producción desde un vaso ya es un producto cultural, ¿no? Y otra cosa vendría siendo específicamente, pues, que todos estamos hasta en cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo, etcétera, ¿no? Estamos siendo partes de la cultura. Pero ahora sí, un poco ya dirigiéndonos al tema por el que venimos a platicar, y si están muy interesados en cómo pueden ser productores culturales, no duden en contactarla personalmente porque es una licenciatura muy bella, una maestría que está en desarrollo en el área de Oaxaca. Ahora platiquemos de este encuentro nacional, ya dirigiéndonos a puntos. ¿Nos puedes hablar un poco de la agenda que tienen pendientes para estos 3 días? Explicarme así a todo el público que esté interesado en participar de ¿qué es esta definición de cultura? ¿Cuándo nos referiremos a una definición de cultura? ¿Por qué tendríamos que hablar de las culturas en Oaxaca o la multiculturalidad o la interculturalidad en Oaxaca? Entonces, coméntanos sobre toda la agenda de actividades que tendrás. Claro, pues a partir del 11 de noviembre hasta el 13 de noviembre vamos a estar desarrollando diferentes actividades, algunas simultáneas, otras pues tienen que checar, ¿no? Yo digo que ya vayan separando su agenda. Vamos a tener talleres, vamos a tener seminarios, vamos a tener ponencias. Este encuentro se tenía planeado un poquito antes, sin embargo, pues sabemos que toda la dificultad que ha llevado la pandemia, ¿no? Lo que nos ha hecho movernos a una modalidad totalmente virtual. Entonces, se han adaptado a estas actividades. Dentro de las ponencias, nosotros recibimos más de 238 y ahorita son 109 ponencias las que se están presentando. Estas 109 ponencias van a llevarse a cabo alrededor de 35 mesas. Estas 35 mesas, cada una tiene 4 o 5 ponencias y duran alrededor de 15 minutos cada una. Entonces no te imaginas qué tanto vamos a compartir, ¿no? Después de las ponencias también tenemos talleres, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los talleres que ahorita estoy recordando es Cultura para la Paz, ¿no? O sea, hablando de todo lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, sabemos las dificultades y uno de los trabajos del gestor es eso, ¿no? Poder dialogar, saber entablar un diálogo en momentos de conflicto, ¿no? Y no me estoy refiriendo tanto a conflictos tal vez tan grandes, pero abordarlos desde un punto de vista interno es como bastante interesante. También tenemos seminarios, ¿no? Que se van un poquito de la mano con las ponencias, hablando también de comunidades. Teníamos planeado antes como la visita a algunas comunidades para que pudieran conocer las personas, los gestores externos a Oaxaca, cómo se trabaja en las comunidades, ¿no? Porque si bien es cierto que existen muchas comunidades a lo largo del estado, no todas trabajan con la manera en la que trabajamos aquí en Oaxaca, ¿no? Una de las cosas que a mí me sorprendió y que de verdad fue que para nosotros creo que ya tenemos como muy internalizado la manera de cómo trabajan nuestras comunidades, ¿no? O sea, ya sabemos un poquito de qué van, ya sabemos como más o menos, ¿no? O sea, no es que lo hayamos vivido, pero ya hemos escuchado. Y en una de las ocasiones, en un viaje que tuve, pues esperaba yo que la comunidad se comportara de la misma manera y mi sorpresa fue que no. Entonces, lo que queríamos hacer es llevar a las personas que vinieran de visita a estos lugares y como no se ha podido, se han tratado de adaptar estas actividades. Entonces, por ejemplo, tenemos una plática con la coordinadora ahorita del centro de Teotitlán, del Valle. Entonces, pues vamos a tener como estos seminarios, también vamos a tener foros de diálogo, ¿no? O sea, sabemos que una de las cuestiones es poder escuchar y poder, ok, ya acabo de escuchar esta ponencia, pero ¿por qué funciona así? ¿Cómo funciona así? A mí no me funcionaría de esta manera, pues para enriquecer más todavía este tipo de encuentro. Que bastaría decir que si bien está pensado para gestores culturales, no es algo que esté cerrado. Si ustedes quieren conocer más sobre nuestro estado de Oaxaca, porque en efecto tengo un amigo que sostenía Oaxaca es un país de países, o sea, solo el estado tiene una tal diversidad lingüística, étnica, donde sí podemos referir con toda
posibilidad que somos multiculturales, porque no es lo mismo, en efecto, lo que comentas, la costa a la sierra, son cosmovisiones, perspectivas de la vida que son completamente divergentes y no necesariamente, porque también tenemos como una suerte de hálito de comunidad, por ejemplo, en la Guelaguetza y no en la Guelaguetza que se comparte en los medios sociales y que si quisieran comprender muy bien, tendrían que estar viendo de dónde se fundamenta pues estas tradiciones. Tenemos una actividad llamada tequio y en los tequios es una forma en que se resuelven muy específicamente en el estado de Oaxaca, que para todos los oaxaqueños sabemos que implica la dinamización de la propia comunidad para solventar sus necesidades. Pero para las personas que nos están viendo fuera de este estado, sabemos que gracias a que este evento se mantendrá virtual, podrán verlo en línea. Entonces, ¿cómo podríamos, si no necesariamente somos gestores culturales, cómo podríamos meternos a esta webinar? ¿Cómo podríamos trabajar el tema de la gestión? ¿Cómo podríamos ingresar? ¿Dónde están las ligas? ¿Dónde están los enlaces? ¿Cómo son las inscripciones? Coméntanos. Claro, pues creo que uno de los beneficios de la pandemia es que pues nos brinda la posibilidad de asistir aunque no estemos en el estado. Entonces, de verdad, todos son bien recibidos, ¿no? O sea, nos encantaría tenerlos, los estamos esperando. Ustedes pueden ingresar a la página que es rugcmx.org y se inscriben, ¿no? Lo vuelves a repetir porque pareció así como rapidísimo, por favor. Perdón, es rugcmx.org. Ustedes se inscriben, llenan el formulario y enseguida se les va a crear, o sea, como un par de días, ¿no? Se les va a crear, les va a llegar a su correo la confirmación de asistencia y también, si ustedes quieren inscribir a los talleres, pueden hacerlo, ¿no? Los talleres están abiertos también para ustedes, vuelven a hacer el mismo proceso, buscan el taller. En esta página que les acabo de mencionar están todos los programas, tanto los programas para los talleres, el programa general, ¿no? El desglose de las ponencias. Una de las cosas que me encantaría comentar es que gracias a este encuentro a los ponentes se les dio el apoyo para que se publicara su trabajo de investigación, ¿no? En un repositorio cultural. Entonces, creo que es una de las cosas que también nos hace falta, ¿no? O sea, creo que la investigación, el estudio siempre nos nutre. Entonces, si ustedes entran a la página van a encontrar tanto el nombre del trabajo de investigación como el nombre del autor, ¿no? Y también vamos a tener una exposición de carteles. Ustedes también en la página pueden encontrar tanto el nombre del autor como las imágenes seleccionadas y vamos a tener una exposición de fotografía. Bueno, pues como pueden darse cuenta al entender la multiculturalidad, nos estaremos refiriendo a todos los procesos por los que estamos atravesando como productores de cultura. Entonces, si yo quisiera buscarlo, porque a lo mejor les parece un poquito complicado por las terminaciones, en cualquier buscador pondríamos nada más Cuarto Encuentro Nacional de Gestión Cultural en México, Oaxaca, ¿no? Así es. Y ahí nos aparecería o nos desplegaría toda esta dinámica de mesas, ponencias, conferencias. Me llamó un poco la atención la importancia que mencionabas de que actualmente parte de la agenda incluso de desarrollo sustentable, está pensando en las normas de convivencia escolar, en las formas de participación en una cultura para la paz y no para la guerra, ¿no? Y esto tiene una repercusión muy importante al nivel de nuestra sociedad, debido a que estamos viviendo en una época donde se está dinamizando, ¿no? Toda la cuestión de violencia y derechos humanos tiene una relevante participación. Quisiera que nos pudieras contar, porque de este tema te acordaste dentro del ciclo de conferencias, sobre qué se estarían tratando también estas perspectivas dentro de la dinámica de socialización en las comunidades. Pues creo que uno de los claros ejemplos podemos tomar como la pandemia, ¿no? O sea, sabemos que existen comunicados en la tele, ¿no? Sabemos que existen comunicados en la radio y muchas de estas comunidades, en cuanto salieron estos comunicados, ellos cerraron sus fronteras, ¿no? Entonces,
tenemos el número de casos, podemos compararlo, ¿no? Y este es un tipo de resolución de conflictos. Ellos tienen su propia autonomía, ellos toman sus propias decisiones. Entonces, creo que para mí es uno de los claros ejemplos, ¿no? Tal vez está un poquito internalizado. Eso me gustaría pues mencionar, pero también otra de las cosas es como pues las asambleas, ¿no? Las asambleas creo que para nosotros sería como otro ejemplo, también tomando esta dinámica de autonomía, ¿no? De autogobierno, de determinación, ellos toman sus propias decisiones, ¿no? Pues esto es lo que pues hemos un poquito tratado de abordar, porque pues te repito, el encuentro es las comunidades, ¿no? Y esto queremos, pues, un poquito llevarlo afuera, ¿no? Cuando pensamos en el tema de comunidades se vuelve un proceso complicado pensar en cómo, o lo que mencionaba con los derechos humanos, cómo se median un poco las relaciones de los tratados que están hacia afuera para tratar de regular, por ejemplo, la no violencia, la no discriminación o algunos aspectos, y que la propia comunidad tiene usos y costumbres, ¿no? En México, en Oaxaca, nos regimos una minoritaria cantidad por lugares electorales, casi todos tenemos usos y costumbres. Entonces, ¿cuál es la opinión o cómo se trabaja como gestor cultural con las comunidades tratando de darle respeto a sus valores, pero también sabiendo que existe un estado de derecho que es un poquito al exterior, o un estado de beneficios, o un estado un estado que tiene que ver con la humanidad, con la dignidad del ser humano, y que a veces, pues, por los propios usos y costumbres se están atropellando? Como gestor cultural, ¿cómo trabajas con eso? Pues creo que cada caso es específico, ¿no? Y se tiene que abordar de cierta manera. Entonces, tendríamos que saber el contexto, ¿no? O sea, tendríamos que abordarlo desde un punto de vista interno. O sea, para mí sería como muy fácil extender como mi opinión desde esta manera, ¿no? O sea, aquí viviendo en la ciudad, y podría hasta condenar, ¿no? Una costumbre, tal vez una tradición. Sin embargo, una vez que vives ahí, ¿no? O sea, es súper diferente, es bastante complicado abordar un tema así, porque pues va a depender, ¿no? O sea, creo que los derechos humanos siempre van a estar presentes. Sin embargo, también uno de los derechos es el respeto, ¿no? Y saber que cada uno tiene libre albedrío, y saber que uno es responsable de sus propias decisiones. Creo que vuelvo a lo mismo. Para mí, como gestor externo, podría yo condenar, ¿no? O sea, señalar algún tipo de actividad. Sin embargo, una vez que estás dentro, necesitas sumergirte, ¿no? Estar inmerso en el contexto, saber cómo se desarrollaron las cosas, abordar desde tu punto de vista, a ver cómo pasó, cuándo fue, cuéntame hasta el clima, ¿no? Para que yo pueda abordar el tema, para que yo tenga como las herramientas necesarias para poder abordarlo, para poder hablar de él. Y una de las cosas que me enseñaron fue que la investigación siempre tiene que haber un diagnóstico, ¿no? O sea, creo que hay muchos proyectos que siempre se han llevado a cabo y de repente ya no, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo hice en los últimos semestres fue, no, es que quiero meter tecnología y ciencia, y quiero llevar un museo, y quiero que los niños vean, y quiero que hagan, o sea, yo me imaginaba una sala virtual 3D, casi el Museo del Louvre, ¿no? Y de repente me olvidé totalmente del contexto social, me olvidé de consultar a las personas, ¿no? Me olvidé de todo lo que estaba, de lo que yo había aprendido. Y creo que en ese momento, de repente, cuando me di cuenta, cuando mi profesor, cuando mi maestro me dijo como, a ver, tranquilízate un poco, yo sé que tienes muchas ganas, ¿no? Y tal vez como jóvenes nos pasa que de repente sí queremos comernos al mundo. Me di cuenta y fue una gran enseñanza, ¿no? O sea, creo que a partir de ahí totalmente regresé como, oh, es claro, es cierto, claro, por supuesto. O sea, yo no puedo hacer un proyecto, no puedo emitir una opinión sin antes informarme, sin antes abastecer toda la canastita de herramientas que podría ser abastecida y que debería, mejor dicho, ser abastecida, porque sin esto, pues no lo puedo hacer. Es un interesante proceso en el que yo creo que todos los que nos dedicamos un poco a la cultura tenemos que llegar cuando tenemos una visión muy particular de lo que debería de ser las cosas, traer arte, libertad, ciencia,
no necesariamente es lo requerido. Pero ahora ya tenemos que ir cerrando. Me gustaría que por favor nos repitieras si queremos consultar toda la cartelera, si quisiéramos registrarnos. Estos talleres son gratuitos, tienen algún costo porque es en pro de beneficio de la cultura. Entonces, ya para ir cerrando, platícanos dónde nos podemos registrar, cómo podemos buscarlo en internet, en cualquier buscador, qué costo tienen los talleres si es que lo hay, cómo nos podríamos registrar. Sí, los talleres no tienen costo. El encuentro ahorita se está sosteniendo por aportaciones voluntarias, ¿no? Porque sabemos que también no todos tenemos la posibilidad de aportar. Si ustedes buscan, como Clarisa mencionó, Cuarto Encuentro Nacional de Gestión Cultural, les aparece la liga, ¿no? Que es la Red Universitaria de Gestión Cultural, o en la página que es rucgmx.org. Ahí podemos encontrarlo. Existen diferentes talleres, ustedes se inscriben, pueden inscribirse desde como asistentes o como asistentes a los talleres. Les comento que hay diferentes actividades, ¿no? Seminarios, la exposición de carteles, la exposición de fotografía, también las conferencias magistrales. Entonces, de verdad los estamos esperando. No necesitan ser gestores, creo que necesitamos nosotros compartir esto porque estamos muy interesados y porque al final la gestión vive de esto, ¿no? Del ser humano. Pues recuérdenlo, 11, 12 y 13 de noviembre tenemos la fecha pendiente para dedicarnos este tiempo a conocer toda la diversidad de culturas y multiculturalismo que nos ofrece nuestra buena voluntad. Muchísimas gracias por estar Clarisa. Conmigo, Flor. Nos estaremos despidiendo. Mi nombre es Clarisa Camargo, esto fue Tertulia Digital. No olviden dejarnos sus comentarios si quieren asistir a este cuarto Encuentro Nacional de Gestión Cultural en Oaxaca, por el Estado de México. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.